Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que podemos estar un día más, un domingo más, predicando la palabra, escuchando la palabra, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito a que puedan estar atentos, a que puedan estar viendo ahí con sus Biblias, anotando también todo lo que hoy día vamos a estar viendo. Em, Hoy día vamos a retomar la serie que llevamos ya predicando y aprendiendo hace varios domingos, varios meses en verdad, que es del Evangelio de Lucas, ¿ya? Se llama El reino de Dios llegó. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero Claudio terminó, o la última predicación fue ese episodio que están los discípulos ahí con Jesús en la barca y había una tormenta y ese fue el último. Después hubo un tema de Navidad, después un tema de fin de año, después un tema de inicio de año y hoy día retomamos entonces nuestra serie, El reino de Dios llegó, y vamos a retomar desde donde quedamos, obviamente, que es después de este evento de la tormenta ahí en la barca. Y hoy día vamos a estar estudiando o viendo otro episodio que ocurre inmediatamente después. Y vamos a estar hablando acerca de la autoridad. Y ese es un tema importante, creo yo, hoy día, siempre obviamente, pero hoy día nos pasa algo, yo creo, extraño o diverso con la autoridad. La verdad es que la autoridad ha sido algo con lo que el ser humano ha vivido toda su historia. Nos relacionamos de forma, en relaciones, valga la redundancia, de autoridad. Siempre hay personas que de alguna manera ejercen autoridad y otros que se someten a esa autoridad. En todos los pueblos, en todas las naciones, en todo el mundo y durante toda la historia del hombre ha sido así. Ahora, por nuestro pecado es que han habido muchos abusos de autoridad. Muchas veces el hombre ha buscado tener autoridad por los beneficios que trae, por el poder que viene asociado, por el control que se puede ejercer, por la fama, por el dinero, por muchas cosas. Y ese pecado entonces el que ha hecho que esto de la autoridad haya abusos y sea también haya sido pecaminoso en muchas veces. Y hoy en día, probablemente por lo mismo, es que miramos con desconfianza a las autoridades, a la autoridad, no solo políticas, aunque en estos tiempos bastante en ese sentido. Podemos mirar lo que pasó hace poco en Estados Unidos, lo que está pasando en nuestro propio país con respecto a las autoridades, a las instituciones que siempre tenían una autoridad o tienen una autoridad legal. Ya está masificado o desconfiamos, tiene una carga negativa quizás la autoridad. Y es un tema importante y hoy día Lucas nos va a estar hablando acerca de la autoridad, pero principalmente de Jesucristo. No vamos a abordar todo el tema de la autoridad porque la Biblia habla harto acerca de eso, pero sí Lucas nos va a recordar y nos va a mencionar la autoridad de Jesús. Por eso es importante que quizás podamos dejar ciertos prejuicios que podamos tener con la autoridad para ver qué es lo que la palabra nos dice con respecto a eso y a Jesús mismo. Hoy día entonces vamos a estar viendo Lucas 8 del 26 al 33. Ese es el pasaje que vamos a estar viendo. Y voy a recordar el último versículo, el versículo que está en el capítulo 8, 25. Lo voy a leer. Parece que lo puse. No lo incluí. Ahí, después en la edición va a salir. Voy a leerlo. Dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esto es lo último que pasó ahí en ese episodio de la barca y la tormenta.
Y fíjense cómo están los discípulos. Los discípulos fueron confrontados por su falta de fe, venían cansados por un tiempo, una noche quizás entera, de batallar contra una tormenta. Por otro lado, están atemorizados, dice, maravillados, pero también atemorizados y confundidos con respecto a quién es Jesucristo, quién es este, a quién le hacen caso el mar, el viento. ¿Quién es este? Ese era el momento en que estaban viviendo los discípulos. Termina ese viaje, llegan entonces a la orilla, y esto es lo que sucede. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Lucas nos narra entonces qué es lo que pasa después de esa tormenta. Llegan al otro lado y entran a una tierra que es la tierra de los Gadarenos. La Biblia no habla mucho de este lugar, pero principalmente era un lugar que estaba al otro lado, ¿cierto? Ahí dice de Galilea, cruzando el mar de Galilea, y era una tierra gentil. Probablemente vivían judíos ahí también, por la cercanía, pero era una tierra, una ciudad que era parte de algo que se llamaba Decápolis, que eran 10 ciudades que eran de territorio gentil. Entonces, estaban ahí, bajan ahí, y algo sucede ahí. Alguien los viene a recibir. ¿Qué dice? Dice que vino a su encuentro un hombre, pero no cualquier hombre, dice que era un hombre endemoniado. Y lo describe. Dice que era endemoniado desde hace poco tiempo, no, desde hacía mucho tiempo. Y esta palabra que ocupa acá denota mucho tiempo. Es como un tiempo ya era suficiente, era demasiado el tiempo en que esta persona había estado endemoniada. No vestía ropa, es decir, andaba desnudo, ni moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros. Vivía ahí en el cementerio para nosotros, aunque era un poco diferente. Para nosotros el cementerio es como nosotros lo conocemos, pero ahí básicamente eran en cuevas, ¿ya? Ahí donde vivía esta persona. Entonces, piensen, imagínense ese momento, llegan a la playa y viene alguien corriendo a recibirlos, desnudo, probablemente chascón, barbón, mucho más que yo, desnudo y gritando. Y viene al encuentro de Jesús y sus discípulos. Yo imagino ahí a los discípulos diciendo, oh, ¿y ahora qué? Después de toda una noche de tormenta, después de estar con la cabeza ahí dando vueltas, pensando quién es Jesús, por qué le obedece la naturaleza, y llega esta persona. Fíjense, vamos a ir al paralelo que está en Marcos 5, del 3 al 4, que nos da un poco más de datos acerca de este endemoniado. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Esta era una persona que estaba endemoniada, estaba poseída por un demonio, que vamos a darnos cuenta que eran varios demonios. Él estaba ahí y dice algo muy interesante, es que nadie lo había podido dominar. El sentido es nadie lo había podido domar. Lo habían intentado probablemente las personas de esa ciudad, la ciudad donde él residió en algún momento. Esas personas trataron de amarrarlo, no pudieron, le pusieron cadenas, grilletes, y dice que destrozaba todo. Es decir, tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza sobrehumana. No era una persona normal. Y obviamente todas esas cosas, toda esa fuerza sobrenatural, tenían que ver con los demonios. Era un endemoniado, una persona que nadie podía controlar. De hecho, en otro evangelio aparece que nadie siquiera pasaba por ese camino
porque él atacaba a todos los que pasaban por ahí. Es como que él controlaba todo ese sector, esa parte. Era de él. Él controlaba y nadie podía hacer nada al respecto. Nadie lo podía dominar, mucho menos el mismo endemoniado, ¿sí? Mucho menos él podía hacer algo para liberarse de esta posesión. Pero aparece algo muy, muy interesante a continuación, en el Lucas 8, 28 y 29, dice, es decir, el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Vamos a quedar hasta ahí. Fíjense, este personaje endemoniado que nadie era capaz de dominar por la fuerza, que nadie tenía el poder de domarlo, que nadie tenía el poder de controlarlo, que nadie podía hacer nada para que le obedecieran, él llega y se postra ante Jesucristo. Esta imagen es tremendamente importante, porque vemos en Lucas y en Marcos cómo los autores quieren que esté claro que era un personaje, una persona endemoniada que nadie podía dominar. Sin embargo, él llega y se postra ante Jesús. Esta palabra postrarse, que en otras versiones incluso aparece como adoración, implica la palabra está hablando de la postura corporal. Básicamente es caer en dirección a algo. Y eso es la postura, es caer, rendido, estirarse. Esto es lo que hizo este endemoniado. Se tiró a los pies de Jesucristo. Aquel que nadie podía controlar, aquel que nadie podía dominar, se postra ante el Señor Jesucristo. Ahora, dice algo muy interesante. Él se postra a sus pies y exclama a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí el endemoniado da una declaración tremendamente importante. Hay una pregunta que es un tanto extraña, que la vamos a revisar ahora, pero él dice, él reconoce a Jesús. Él se postra porque él sabe quién es. Él no se postra ante cualquiera, lo vimos, lo intentaron dominar y él no se dejó dominar. Él se postró ante Jesús porque lo reconoció. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Y esto viene a ser un contraste con sus propios discípulos, quienes al haber estado con él, quienes al haber presenciado sus milagros, al haber conocido, recibido sus enseñanzas, aún estaban confundidos con respecto de quién es él. De hecho, es tan importante esta pregunta que sale antes. ¿Quién es este a quien el viento y el mar le obedecen? Y llega un demonio y se postra ante Jesús y declara fielmente quién es. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Un contraste tremendo entre esta declaración verdadera del demonio, que no quiere decir que él se había arrepentido, nada por el estilo, simplemente que estaba reconociendo quién era Jesús. Y sus discípulos, quienes todavía no podían reconocerlo. Es interesante. Ahora, ¿cuál es esta pregunta que hace el endemoniado? Le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y esta pregunta es como decir, de hecho otras versiones lo traducen como, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿O qué tengo que ver yo contigo? Otras versiones lo traducen como, ¿por qué me molestas? ¿Sí? Y aunque nos pueda parecer una respuesta obvia, decir, bueno, obvio que va a ir para allá porque Jesús es el Hijo de Dios y este demonio es parte de la rebelión de Satanás frente a Dios, uno es bueno, el otro es malo. Pero la verdad es que esta expresión es profunda y tiene que ver justamente con la autoridad. Vamos a
ver Mateo ahora, que también nos ayuda a entender un poco más. Aunque aquí mismo en Lucas dice, te ruego que no me atormentes, ¿cierto? Le pregunta, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y después dice, te ruego que no me atormentes. Ahí está. En Mateo dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense que suma este dato, Mateo. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Al parecer, este demonio entendía, era un buen teólogo. Él entendía que en algún momento iba a ser atormentado. No le está diciendo, Jesús, tú no me puedes atormentar. Lo que le está diciendo es como, oye, viniste antes. Todavía no corresponde que seamos atormentados. Al parecer él sabía que en algún momento iba a sufrir ese tormento de parte del Hijo de Dios. Pero no era el tiempo. Le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué vienes tú antes de tiempo a atormentarme? No corresponde. Jesús, ¿por qué vienes antes? Y es interesante esto. Es interesante porque uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que estarle preguntando o diciéndole diciéndole a Jesús, oye, viniste antes? No puedes venir antes, casi diciéndole. Sin embargo, ahí está el demonio o el endemoniado, ¿cierto? Diciéndole esto a Jesús. Aquí hay un tema de autoridad. Si ustedes se fijan, este no es el primer encuentro que tiene que tiene Jesús con demonios, con personas endemoniadas. No es el primer encuentro. Y si ustedes ven, ninguno de estos encuentros vemos una batalla de poder. Incluso, esto lo predicó Claudio también, incluso cuando se enfrenta Jesús con Satanás en el desierto. No hay un encuentro, no hay un enfrentamiento de poder, hay un enfrentamiento de autoridad. Hay un enfrentamiento de autoridad. Y aquel que nadie podía someterlo, ahora se postra ante Jesús y le pregunta, ¿por qué vienes antes de tiempo? Y le ruega, diciendo, por favor, no me atormentes. Ahora, no nos atormentes. Él sabía que eso iba a ocurrir, pero le ruega. Esto es tremendamente importante, ver a aquel demonio que prácticamente gobernaba ese lugar, postrado, rogando misericordia y rogando clemencia. Todo el poder que estos demonios tenían, porque lo tenían, tiene autoridad. Vamos a volver nuevamente al desierto de Cristo con Satanás en las tentaciones. ¿Se acuerdan en una tentación que Satanás le dice a Jesús? Si te postras y me adorares, te voy a dar todos estos reinos del mundo, porque a mí me ha sido entregada esta autoridad y yo se la doy a quien quiero. Satanás tenía autoridad y sus huestes tenían autoridad. Pero esa autoridad y ese poder no podían hacer nada frente a Jesucristo. Jesucristo había vencido en esa tentación y Él venía a vencer definitivamente en la cruz. El poder satánico y la autoridad satánica era ineficaz con Jesucristo. Solamente Jesucristo estaba por sobre estas autoridades. Ahora, la Biblia nos dice que si no estás en Cristo, Satanás tiene autoridad sobre ti. En Efesios, la Biblia nos dice que el príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás, opera
ahora en los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que no están en Cristo. El contexto es justamente eso, que los efesios habían pasado de muerte, a vida. Pero Satanás tenía control o tenía autoridad sobre aquellos hijos de desobediencia. Primera de Juan lo plantea así: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Hay dos opciones: o somos del pueblo de Dios, o estamos en Cristo, o estamos bajo el poder del maligno, bajo la autoridad de Satanás. No necesita una persona estar poseída por demonios para estar bajo la autoridad de Satanás. Jesús, esto nos muestra, el endemoniado nos muestra cuál era la condición, cuál es la condición de las personas del mundo. No poseídas todas por demonios, pero sí bajo la autoridad, sin la posibilidad de zafarse de eso. Por más que luchen, por más que pongan cadenas y ataduras, figurativamente, por más que hagan buenas obras, por más que sean las mejores, entre comillas, personas, no hay nada que este mundo pueda hacer para librarse del pecado y de Satanás. No hay nada. Por lo tanto, te animo. Si tú estás viendo esto hoy día y no eres cristiano, si no consideras a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, si no has respondido al Evangelio, a este mensaje de que Cristo vino a morir por tus pecados y que tú eres un pecador que necesita un Salvador, y no has respondido con fe y arrepentimiento, la Biblia dice que tú estás bajo la autoridad de Satanás. Porque o somos del pueblo de Dios en Cristo Jesús, o estamos bajo la autoridad de Satanás. Así que te animo a responder a este llamado, a este evangelio, con fe y arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados y reconoce que necesitas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y reconoce que Él murió por tus pecados. ¿Qué pasa después? El demonio no tenía autoridad sobre Jesucristo, pero Jesucristo sí tiene autoridad sobre ese demonio. No están en igualdad de condiciones. No es que simplemente el poder y la autoridad de Satanás y de los demonios no puede alcanzar a Jesucristo, sino que Jesucristo además tiene autoridad sobre ellos. Jesús ahora habla, porque hasta el momento no había dicho nada, estaba ahí. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Vamos a quedar hasta ahí. Se llamaba Legión. ¿Cómo te llamas tú?, le dice Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis acá. Lo que nosotros estamos leyendo es una narración, ¿sí? Por lo tanto, esto que nosotros vemos hoy día, lo que estamos leyendo, no es un manual o nos está enseñando la práctica del exorcismo o de la liberación, ¿sí? No es algo que nosotros debamos repetir, no es esto de que hay que preguntarle el nombre. Este texto no está enseñando eso. Este texto está narrando el encuentro de Jesucristo con un endemoniado y lo que Jesucristo hizo. La mejor defensa contra las posesiones demoníacas es la conversión. Digo la conversión porque no creemos en posesiones demoníacas a hijos de Dios. Por lo tanto, la conversión es la mejor defensa para alguien que no es cristiano. Predicarle el evangelio y que se convierta, que se arrepienta. Y la mejor defensa para los ataques espirituales es la santificación,
para aquellos que estamos en Jesucristo. En Efesios habla acerca de esto, la armadura de Dios en la batalla espiritual. Por lo tanto, el Evangelio es a lo que tenemos que acudir y lo que de él se deriva. El Evangelio y sus consecuencias y sus implicancias. Cierro paréntesis. El demonio le dice legión. Esto más que un nombre está declarando cuántos demonios eran. Porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión era la unidad del ejército romano más grande. Una legión estaba entre 3 o 4.000 a 6.000 soldados. Si lo tomamos literal, podríamos pensar entonces que habían entre 4 o 6.000 demonios en esa persona. Si no lo tomamos literal, claramente es un gran número. De hecho, acá no aparece, pero aquí habla de que hay un hato de cerdos. Sin embargo, en otro evangelio aparece que eran 2.000, cerca de 2.000. Si uno contara un demonio por cerdo, no digo que eso es lo que hay que hacer, simplemente podemos pensar en que habían 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, no lo sabemos. Pero es un número tremendo, es un número grande. Muchos demonios habían entrado en él. Y ahí estaba Jesús, solo, frente a este demonio. Se fijan que no es una lucha de poder, no tiene que ver el número, no importa cuántos demonios eran. Importa que Jesús tenía autoridad sobre ellos. Fueran 1.000, fueran 10.000, fueran 1.000.000. Era la autoridad de Jesucristo. Jesucristo no lo agarró del cuello y lo obligó por la fuerza a someterse. Él simplemente estuvo ahí y el demonio se postró ante nuestro Señor Jesucristo. Más aún, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Anteriormente, estos demonios le dicen que no los envíe al abismo. ¿Qué es lo que es el abismo? Bueno, la Biblia habla acerca del abismo en términos, lo relaciona, literalmente es un lugar de mucha profundidad, pero lo relaciona muchas veces con el infierno, con el Hades, el lugar de los muertos. En Apocalipsis es donde más aparece esta palabra y la ocupan, por ejemplo, dice que desde el abismo salió la bestia, esta bestia que es uno de los aliados del dragón de Satanás y que hace guerra contra la iglesia y contra Jesucristo. No es un bonito lugar, no es un lugar que queremos ir de vacaciones, es un lugar de tormento. ¿Sí? Esto no es lo que se refería el demonio cuando decía, o los demonios cuando decía, no nos atormentes, no nos mandes al lugar del abismo. Ahora, el punto que queremos llegar acá es la diferencia de autoridad. Los demonios tienen poder, tenían autoridad, pero Jesucristo era mucho más, tenía mucha más autoridad. Lo hemos visto, lo entendemos, lo vemos de esa manera. Recalcar, no era una pelea de fuerza, de poder. La verdad es que si es por poder, Dios fulmina a Satanás solamente, no sé, con una palabra. Si hablamos de poder, Dios gana. Nosotros no somos dualistas, nosotros no creemos en una fuerza negativa, en una maldad y en una bondad iguales, equitativas y que pelean eternamente. No, nosotros sabemos que Dios es el creador y la maldad viene de sus criaturas que se rebelan contra el creador. Si es por fuerza, si es por poder, Dios vence a Satanás en un momento. Y de hecho, Apocalipsis nos narra que cuando Cristo venga, así va a ser. Va a venir en gloria y con poder y va a destruir a todos y cada uno de sus enemigos. No va a haber una batalla, va a haber una masacre.
por parte de Jesucristo frente a sus enemigos, a Satanás, a la muerte. Por lo tanto, vemos que Jesucristo no usó la fuerza, su autoridad de manera serena. Y esta autoridad logró que estos demonios dejaran a este hombre. Usando su autoridad, salva y libera a esta persona, a este hombre que había estado probablemente décadas poseído por estos demonios, por miles de demonios. Es algo que no podemos entender. Por su autoridad, Él libera y salva a este hombre. Yo tengo una historia mía. Yo tengo un hermano que es 5 años mayor que yo. Y cuando éramos chicos, cuando éramos pequeños, peleábamos como todos los hermanos y como yo era 5 años menor, tenía yo las de perder. Cuando él me quitaba algo o ocupaba algo que era mío y que yo no quería que él ocupara, yo constantemente podía estar diciéndole que me lo devolviera, pero si él no quería, no pasaba nada. Podía yo intentar quitárselo por la fuerza, pero la verdad es que también me ganaba. Yo no tenía autoridad sobre él, tampoco tenía poder sobre él. Yo solamente dependía de que él le diera la gana de devolvérmelo o no. Excepto cuando aparecía mi papá. Y mi papá llegaba y le decía, devuélveselo. Y mi hermano me lo devolvía. Mi papá no iba y se agarraba a combos con mi hermano para quitárselo por la fuerza. Mi papá solamente le decía unas palabras. A veces ni siquiera solo unas palabras, sino que una mirada. Eso es autoridad. ¿Se fijan? Esa es la batalla que Jesucristo vino a dar, a vencer a Satanás y a las potestades. Eso es parte de lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Así como el primer Adán, teniendo autoridad sobre este mundo, delegada directamente por Dios, se somete al dominio de Satanás al pecar. Asimismo, Cristo, siendo el segundo Adán, no se somete a Satanás porque nunca pecó. Y uno puede decir, bueno, pero es que Cristo es Dios. Sin duda que es Dios. Y Él tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad porque es Dios, es el Creador. Pero Él vino como hombre justamente para representarnos. Y como hombre, Él fue tentado en el desierto. Y como hombre, Él se enfrentó a Satanás y a los demonios. Y como hombre, Él ejerce la autoridad que había ganado y que iba a ganar aún más en la cruz. Esto era una muestra del reino de Dios. Esto era una muestra de lo que el reino de Dios traía, de lo que el reino de Dios significaba. Este episodio, que vamos a continuar la siguiente semana, este episodio está entre medio de la tormenta que vimos, en donde Dios tenía autoridad sobre la naturaleza. Y posterior a este evento viene Jesús sanando de enfermedades y Jesús resucitando a alguien. Entonces vemos como Lucas nos presenta a Jesús como el que tiene autoridad sobre la naturaleza, la creación caída, como Jesús el que tiene autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, y como Jesús teniendo autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Todas estas cosas asociadas al pecado, a la corrupción. Jesús tiene autoridad sobre el pecado, sobre todas las cosas. Cuando Jesús muere, resucita y asciende,
la Biblia nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él está por sobre todas las cosas, que el Padre le entregó todas las cosas. Están debajo de sus pies. Él tiene autoridad sobre todo. El mundo creado, el pecado, la muerte, sobre todo. Cuando Jesús va a dar la gran comisión, ¿qué es lo que les dice? Toda potestad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Toda autoridad es la que Él tiene. Jesucristo tiene toda la autoridad. Esta autoridad salvó al ahora ex endemoniado. Cristo usó su autoridad para salvarlo. Cristo usa o ejerce su autoridad sobre los demonios para liberar del pecado. Cristo ejerce su autoridad sobre la muerte para dar vida a los que están en Él. Cristo ejerce su autoridad sobre el pecado para perdonar y santificar a su pueblo. A eso Él vino, a ganar esta batalla para que nosotros podamos ser liberados, para que nosotros podamos tener vida en Él y para que nosotros podamos ser perdonados y santificados en su nombre y en su obra. Y de esto podemos ver muchas cosas, muchas aplicaciones. Sin embargo, hoy día quisiera enfocarme en aquellas cosas que a lo mejor son nuestras luchas hoy. Estamos viviendo en tiempos difíciles, con revuelos sociales, con pandemias mundiales. Y la verdad es que el pecado está presente en nosotros. Y muchas veces nos hace falta lo mismo que a los discípulos en la barca, fe. Y quizás muchas veces somos como los discípulos. No lo decimos, pero ¿quién es este? No conocemos a Jesucristo, si Él tiene autoridad sobre todo. Pero vivimos como si Jesús no tuviera autoridad sobre nada. Vivimos muchas veces entregándonos a nuestros pecados, sometiéndonos a ellos como si Jesucristo no tuviera toda autoridad sobre eso y nos hubiera liberado. Como si Jesucristo realmente, Él se hubiese postrado ante el demonio y no al revés. Como si el pecado tuviese más poder y más autoridad sobre nosotros que Jesucristo. Pero no es así. Jesucristo tiene toda autoridad sobre el pecado, sobre la muerte. A lo mejor luchas con inmoralidad sexual. A lo mejor luchas con pornografía. Y a lo mejor ya te has dado por vencido. Y dices, no, ya esto va a seguir. No puedo hacer nada. Y es verdad, no puedes hacer nada, así como el endemoniado no podía hacer absolutamente nada para sacar a la legión de demonios, ni toda la gente de la ciudad pudo hacer algo. Pero bastó que Cristo llegara y echara, porque tenía toda la autoridad para hacer eso. Es el mismo Jesucristo que tiene toda la autoridad para perdonarte y para santificarte. A lo mejor estás luchando con atracción al mismo sexo y piensas que ya es tan parte de ti, que ya es parte de tu identidad, que no hay nada que hacer. Jesucristo tiene autoridad sobre eso y Él murió para ganar esa autoridad y para perdonarte y para liberarte y entregarte su santidad. Quizás con todo esto de los encierros has estado con ansiedad, con temor. Quizás quieres controlar las cosas. Y esos son pecados. Y a lo mejor dices, bueno, es lo que hay. Mientras no se acabe la pandemia, mientras no pueda salir, mientras no volvamos a la normalidad, voy a seguir esto. Jesucristo tiene autoridad sobre todo esto. Te animo
a que hoy día no decaiga tu fe, como decayó la de los discípulos en la barca. Conozcamos a nuestro Señor. Él tiene toda autoridad sobre la muerte, sobre el pecado, sobre los demonios, sobre Satanás. Él murió en la cruz para que tú seas libre de todas estas cosas. A lo mejor tu matrimonio está roto y piensas que no tiene solución. Jesucristo tiene toda autoridad sobre esos pecados que llevaron a esa ruptura. Querida iglesia, crezcamos en fe, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Tengamos fe, respondamos en fe, creamos que Él realmente tiene la autoridad de transformar nuestra vida y de seguir transformándola a través de su Espíritu en nosotros. Recordemos lo que hizo con el endemoniado, algo que por décadas era imposible para cualquier ser humano. Él en un instante trajo libertad y santificación, como vamos a ver la próxima semana también. Jesucristo tiene autoridad y Él es más poderoso y tiene más autoridad que cualquier pecado, que cualquier lucha que tú hoy día tengas. Si queremos vivir para el Señor, queremos vivir vidas que le glorifiquen, debemos apegarnos y creer en Él. Que el Señor nos ayude a día poder postrarnos a sus pies. No quiero decir que seamos como el demonio que se postró a sus pies, pero no seamos como los discípulos que dudaron de Él. Tenemos todo para creer en nuestro Señor Jesucristo y Él tiene autoridad sobre toda potestad, sobre todo el pecado, sobre la muerte y sobre todo lo creado. No solo porque Él es Dios, sino porque también Él lo ganó en la cruz. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú viniste, Señor, no teniendo que haber venido. No estando obligado a venir, Señor, pero tú quisiste venir. Señor, te agradecemos porque tú en este momento estás reinando a la diestra del Padre, Señor. Y Él puso todo bajo tus pies. Y tú tienes autoridad sobre todo pecado, sobre toda muerte, sobre Satanás, sobre todo demonio, sobre todo potestad espiritual, Señor. Tú eres más poderoso y tienes más potestad que cualquiera de nuestras luchas, que cualquier pecado sobre nosotros. Tú nos has liberado, Señor, de eso. Señor, queremos confiar en ti, queremos creer, queremos conocerte más y confiar en que tú eres poderoso y tienes toda la autoridad y eres fiel, porque tú has prometido que nos vas a santificar, Señor. Señor, te pedimos que no queremos darnos por vencidos, Señor. No porque podamos hacer algo con nuestras fuerzas, sino porque tú eres fiel y tú tienes toda autoridad. Te agradecemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.